Continuamos analizando el contenido de la Biblia, donde el tema principal de toda la palabra de Dios es el Señor Jesucristo, su obra, su redención, todo lo que se preparó para su venida, para que viniese a ejercer esa obra maravillosa de traer salvación y vida eterna a todo aquel que quiera creer en su nombre. No está forzado, la invitación es una invitación abierta, pero tiene que ser decisión de cada uno el querer vivir eternamente con Dios o no. Y para que pueda hacerlo, la única manera que es a través del Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Y de ahí que la palabra de Dios nos muestra cómo el tema principal es Jesús. Todo lo que Él hizo es algo sorprendente, es algo maravilloso. Todo lo que hizo para el alma del ser humano, cómo limpió, cómo purificó de todo pecado, gracias por esa sangre divina de nuestro Señor y Salvador, que hizo posible todo lo que anhelamos, aquellos que conocemos la palabra, todo lo que estamos ansiosos de ver la gloria de Dios en los cielos, va a ser posible solamente por la obra de Jesús. No hay ningún ser humano que haya entrado en esa obra de Jesús. No hay ningún ser humano por el cual se le tenga que agradecer por la obra de Jesús, porque esto está es un plan eterno que Jesucristo iba a venir a ejercer para dar salvación. Nadie merece la gloria y la honra más que el Señor Jesucristo. Hablando de seres humanos, a nadie se le debe de pedir, a nadie se le debe de agradecer más que solamente al Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, pues obviamente todo el Nuevo Testamento pues habla de Jesús. Si el Antiguo Testamento de una forma, por tipología o por los tipos que encontramos ahí, por las sombras que empezamos ahí, todo habla de Jesús. El Nuevo Testamento, que está a la luz, que está claramente plasmado el nombre de Jesucristo ahí, pues está más que claro que todo el Nuevo Testamento habla de Jesús. Apocalipsis cierra con Jesús. Toda la Biblia habla de esta manera. Y en el Nuevo Testamento encontramos a Jesucristo como el siervo escogido que habría de venir y vino. Dice Mateo capítulo 12, versículo 15 en adelante: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido. Solamente Jesús fue el siervo escogido para venir a traer redención y salvación a toda alma. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Ese es el siervo escogido anunciado por allá en el libro de Isaías, capítulo 42. Ese es el siervo escogido que dice ahí la Biblia que agrada al alma del Padre, el único que hace que Dios se agrade. Cuando Jesucristo hace la obra, dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando viene a enseñarnos lo que iba a ser, cómo iba a ser la salvación, cómo tenía uno que prepararse a través de la obediencia al bautismo, dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De nadie más ha dicho Dios que es su Hijo amado, que se agrada a su alma, que tiene complacencia, de nadie más que de su Hijo Jesucristo, porque pues Él es el único perfecto, el único que vivió sin mancha, sin máculas, sin arruga, de una manera perfecta, y cumplió el plan de manera excepcional, de modo que es al único a quien le damos gloria y honra por la salvación. Le damos gloria y honra al Padre por el plan, le damos gloria y honra al Espíritu Santo, porque sigue estando presente para que se siga cumpliendo esa obra de Jesucristo. Isaías capítulo 42, versículo 1 al 4. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones.
No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Aquí encontramos a Jesucristo como el siervo escogido. Y también en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, solamente por ver pues algunos pasajes solamente de lo que es Jesucristo en el Nuevo Testamento, porque todo, vuelvo a mencionar también el Antiguo, pero en el Antiguo hay que encontrarlo como las sombras y como lo tipo de lo que iba a venir, de lo que iba a ser. Y el Nuevo Testamento pues está bien claro. Todo el Nuevo Testamento habla de Jesucristo de una manera clara y todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo de una manera que tiene uno que interpretarlo. En el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 22 lo encontramos como maestro. Dice la Biblia, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribos. Y nadie ha hecho esto más que Jesucristo. Nadie ha enseñado como quien tiene autoridad, como un maestro. Cómo se quedaban admirados todos los que lo escuchaban de su enseñanza, de su sabiduría. Cómo confrontaba los corazones, las conciencias. Jesucristo cuando hablaba y cuando respondía a través de una pregunta y hacía que se molestaban aquellos fariseos porque iban en contra de sus pensamientos y los exhibía de una manera pública el Señor Jesucristo. Es una manera maravillosa de mostrar la voluntad de Dios y es el maestro de maestros y nadie puede hacer lo que hizo Jesús. Aquí lo vemos como maestro y en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 12, lo encontramos como el que tiene autoridad para perdonar pecados, porque Él es Dios. Nadie puede perdonar pecados, solamente Dios. Nadie puede poner una penitencia para perdonar pecados. Nadie puede decir, quedas absuelto del pecado si haces tantos rezos, si haces tantos Padres Nuestros, porque la paga del pecado es la muerte. Es la única penitencia, la paga del pecado es la muerte. Por ello tenemos que morir nosotros para ser perdonados del pecado. ¿Cuándo morimos? Cuando nos bautizamos, porque es la única penitencia, por mencionar esa palabra que en la Biblia no viene, pero es la única paga que Dios acepta para perdonar pecados, es decir, morir, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces tenemos que morir. Por ello Jesucristo tuvo que morir para pagar por el pecado de toda la humanidad. Y aquí en el Evangelio de Marcos nos presenta cómo la autoridad que tiene y que iba a tener una manera absoluta y total para toda la población. Dice la Biblia ahí en Marcos capítulo 2 que le llevaron a una persona que estaba paralítica. Entonces vinieron él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Exactamente, ellos mismos lo habían mencionado, ellos mismos le habían dado el reconocimiento. Conociendo luego Jesús que en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, o sea, tiene toda la autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esa es la autoridad del Señor Jesús, que nadie la tiene. Nadie puede decir esto. Ningún ser humano puede hacer esto, porque ningún ser humano puede levantar a un paralítico. Ningún ser humano puede perdonar pecados, solamente Dios. Y Jesucristo, enseñando lo que iba a ser su redención, tiene toda la autoridad. Y él mismo dice, toda autoridad me ha sido dada, tanto en la tierra como en el cielo. También encontramos en Lucas capítulo 9, vuelvo a mencionar solamente algunos pasajes de todo lo que habla la Biblia. Tratamos de encontrar pasajes que sean de gran ayuda, que todos de ayuda, pero de gran ayuda para enseñar la doctrina correcta. En este caso vemos un pasaje en Lucas capítulo 9, donde nos habla de la transfiguración del Señor Jesucristo y donde Dios el Padre nos dice a quién debemos oír. Se aparece Moisés, Elías, es decir, la ley y los profetas, y nos dice, para salvación,
ya no deben de seguir la ley ni los profetas para salvación. Es decir, los escritos que ellos dejaron para salvación. Todo lo que pueden, todo lo que deben de seguir de Moisés y Elías es que los va a llevar hacia Jesús. Pero si quieren ejercer la ley y si quieren ejercer la profecía como punto de partida para salvación, están extraviados, están perdidos. Dice, solamente deben de oír a Él, o sea, a Jesucristo, a nadie más. Dice la Biblia, ahí aconteció, en Lucas capítulo 9, versículo 28 en adelante, aconteció como 8 días después de esas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, a quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Su partida, lo que iba a hacer en Jerusalén, que fue su sacrificio. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Cómo el ser humano se desvía fácilmente y cómo Dios a través de la voz vuelve a encauzarlos en el camino. Ya aquí Pedro ya quería hacerle 3 enramadas, una para Moisés y otra para Elías. Enramadas, moradas, casas, nichos, todo eso aplica en esa palabra. Como hoy la gente le hace moradas a algo que no es Dios, algo cómo le hace moradas, cómo le establece nichos, enramadas a lo que no es Dios. Y luego le está agradeciendo y luego está pidiendo. Debemos de hacerle una enramada, debemos de hacerle una morada a Dios. Y la única morada es el corazón de cada ser humano. Porque somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios. Esa es la única morada, no las casas, no los nichos, lo que se les hace. Y aquí Dios, cuando sabe, Dios está viendo que Pedro se está equivocando, porque Pedro dice, bueno, pues también a ellos, también a Moisés, también a Elías y también a ti. Y luego ahí nos va a tener a 3. Ahí va a tener a 3 a quienes va a estar pidiendo lo que está pasando en este momento. Pedro era el que dijo esto. Y si algunos siguen a Pedro y siguen esta enseñanza, pues por eso está como está. Por eso están practicando lo que es la idolatría. Porque no están siguiendo las palabras de Jesús, están siguiendo las palabras del pensamiento de uno que es hombre. Y aquí Dios le dice, vino una voz desde la nube diciendo, este es mi hijo amado, a él oíd. Nada más a Jesucristo tenemos que oír. Para la salvación, para la redención, para cumplimiento con Dios, para hacer la voluntad de Dios, solamente a Jesús. Y está presente la ley, con eso está demostrado que la ley como para salvación no es válida para Dios. Está presente Elías, uno de los grandes profetas, que ese camino para llegar a la salvación no es correcto. Todo se estableció, la ley se estableció para la venida de Jesús, los profetas se estableció para la venida de Jesús. Jesús ya vino, entonces eso ha quedado obsoleto para salvarse. Y no se le debe de hacer enramadas, no se le debe hacer moradas, casas a lo que no es Dios. Y la única casa que se le debe de hacer a Dios es el corazón, la mente, la conciencia de cada persona que quiera creer en lo que es Jesús. No es válido el hacerle casas a nadie más, aunque se tenga casas, aunque se tenga moradas, aunque se tenga nichos, a algo que no es Dios. No por ello Dios se agrada de ello, al contrario. Dios se molesta por eso y aquí lo menciona. Porque dice ahí mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Va a ser algo, no pueden escuchar la voz de Dios en este momento. Si escucharan la voz de Dios, temblarían de miedo nada más de oírla. Pero para ello están los escritos. Vemos cómo los israelitas le decían a Moisés que mejor querían oírlo a él porque les daba temor oír a Dios. Si Dios les hablara a todos aquellos que tienen en sus casas aquellas imágenes, aquellos nichos, aquellas enramadas que les han hecho a lo que no es Dios, si Dios les hablara tuviera un gran temor. Pero no lo quieren oír, quieren tapar su oído para no oír a Dios. Aquí está Dios en su palabra, aquí le está diciendo lo que quiere y lo que no quiere, lo que le agrada y lo que no le agrada. Y en el Evangelio de Juan lo encontramos a Jesucristo como Cordero, dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
y nada más el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, nadie más puede hacerlo. Y nada más Él es el único Cordero, y nada más Él es el único sacrificio que Dios aceptó para perdón de pecados. Y aquí es como vemos en los libros de Evangelio, como el tema principal es Jesús. Y en toda la Biblia nos vamos a dar cuenta que el tema principal es Jesucristo. Dios les bendiga a todos.